Dixo Daily presenta la tragedia de ser joven en el México del Morenato. En datos duros, 4 de cada 10 víctimas de asesinato o desaparición tienen entre 12 y 29 años, y en promedio 26 jóvenes son asesinados cada día. La tasa de homicidios es del doble de la media nacional cuando la víctima es un joven. Solo 2 de cada 100 jóvenes tienen un título universitario y hoy solo el 67% de los jóvenes supera el nivel de educación de sus padres, cuando en 2015 era el 72%. El 80% de los jóvenes que trabaja es un empleado, el 70% en un micro o pequeño negocio, la mayoría de estos en la economía informal, sin prestaciones. El ingreso promedio de un joven mexicano que trabaja 40 horas a la semana es de 5,500 pesos al mes. Y la señora Sheinbaum dice que los jóvenes están felices con el narcorrégimen. ¿Qué pasaría si la mayoría de los jóvenes de México entendieran de quién es la culpa que vivan así y cómo podrían vivir mejor? De eso se trata el episodio 404 de Factor Kaiser. Déjame te recuerdo muy rápido de la nueva sección llamada Ciudadano Comprometido. Con 2 o 3 cafecitos al mes, lo que cuestan estos, puedes ayudar a sostener este esfuerzo de comunicación independiente y también puedes ayudar a los niños con cáncer de Oaxaca y a sus familias a través de la organización Con Causa. Ya depositamos el primer 10% íntegro del primer mes de vida de esta nueva sección. 76 personas ayudando a los niños de Oaxaca. ¿No es maravilloso esto? Más allá del monto que va a ir creciendo, es la generación de comunidad solidaria. Pica el botón de unirte y sé parte de esta comunidad. A ver, si aún no sabes si quieres ser parte de esta comunidad exclusiva, suscríbete al canal. Eso es absolutamente gratis. Comenta el episodio, dale like y compártelo en todas tus redes y chats. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. Después de la marcha del 15 de noviembre, escuché a la señora que administra la oficina de la presidencia decir que los jóvenes de México están felices con el Morenato y con ella como presidenta. Como siempre, la primera reacción del narcorrégimen durante una crisis es presumir encuestas pagadas desde el Palacio y presumir la popularidad de la señora del 5,346%. Con la fúrica reacción de la señora y de su aparato de propaganda contra los jóvenes que organizaron la marcha del sábado pasado, mi conclusión es que el narcorrégimen está, ahora sí, muy preocupado de que empiece a arraigarse la idea de que los jóvenes de México son adversos al Morenato. Como dije en el episodio pasado, un régimen autonombrado de izquierda no se puede dar el lujo de perder a la juventud, que supuestamente suele comulgar con estos populismos sociales y sus promesas de igualdad y justicia. A ver, como no tengo una encuesta bien hecha para saber si los jóvenes de México están felices, como dice la señora, y como nunca he creído en la relevancia de las supuestas encuestas de percepción como una medición real del sentir de un grupo de población, preferí ponerme a trabajar y a investigar qué es ser un joven en el México del Morenato en 2025. Yo prefiero los datos duros que los discursos mentirosos y llenos de suposiciones. Me puse a buscar y a interpretar los distintos datos que describen los distintos aspectos de la vida real de un joven entre 15 y 29 años de edad en México, para saber si es lógico decir que están felices, como dice la vocera del presidente López. Es decir, yo prefiero averiguar sobre sus condiciones reales de vida en lugar de creer que sirve de algo una supuesta encuesta en la que les preguntas a los jóvenes si apoyan a la seño que administra la presidencia, si es que existe una encuesta como tal. A ver, primero, ¿cuántos jóvenes hay y en qué situación general están en México? Según el INEGI, la población joven de 15 a 29 años de edad en 2025 es de 30 millones de personas, es decir, el 23% de la población del país. La estructura por edad es aproximadamente 35.8 tienen 15 a 19, 33.9 20 a 24 y 30% tienen 20 a 25, más o menos por tercios. Estado civil. El 73% de los jóvenes están solteros, 17% viven en unión libre y 8% están casados.
Entre hombres domina la soltería. Entre mujeres sube mucho la proporción de unión libre y matrimonio. Migración internacional. Hubo 1.2 millones de emigrantes internacionales. 50.6 tenían entre 15 y 29 años de edad. Es decir, la mitad de quienes migran al extranjero son jóvenes. En materia educativa, también de acuerdo con el INEGI, de cada 100 jóvenes de entre 15 y 29 años, 60 tienen educación media superior, es decir, prepa, bachillerato o carrera técnica. 37 solo tienen educación básica y solo 2 de cada 100 tienen educación superior. Además de una pequeña fracción sin escolaridad. Esto significa que la mayoría ya rebasó la secundaria, pero el acceso a la universidad sigue siendo muy restringido. Solo 2 de cada 100. Entre los jóvenes ocupados, el promedio de escolaridad es de 11.6 años, más o menos segundo de prepa. Es decir, solo el 2% de los jóvenes de México pueden ir a una universidad y obtener un título que les permita mejorar sus condiciones de vida actual. En términos de movilidad educativa, un estudio muy serio del Centro Espinosa Iglesias muestra que hoy, de los jóvenes de entre 18 y 24 años, solo el 67% supera la escolaridad de sus padres, contra 72% en 2016, y que aumentó el porcentaje que tiene menos estudios que ellos, de 18 a 21%. Es decir, la movilidad social educativa se frenó. Esto es brutal y es inédito. En materia de trabajo y empleo, según el INEGI, 54 de cada 100 jóvenes, entre 15 y 29, son económicamente activos, trabajan o buscan un trabajo. Eso equivale a 16.7 millones en la población económicamente activa juvenil, de los cuales 15.9 millones están ocupados. 0.8 millones están desocupados. Es una tasa de desempleo juvenil del 4.8%. Para comparar, la tasa de desocupación total, de 15 años para arriba, ronda entre el 2.8 y 3% en 2024 y 2025. Es decir, los jóvenes se desocupan casi el doble que el promedio nacional. Por tipo de empleo y calidad del trabajo también hay datos muy duros. Entre los jóvenes ocupados, 15.9 millones en 2024, 62.5% están en el sector servicios, comercio, restaurantes u otros. El 27% están en el sector secundario, principalmente manufactura y construcción. El 9.8% están en el sector primario, es decir, en el campo. En cuanto a tipo de ocupaciones, 25.3% están en actividades elementales o de apoyo, empleos de baja calificación. El 16.5% están en actividades profesionales o técnicas. El 15.6% en comercio. Alrededor del 10 u 11% son operadores de maquinaria y transporte y servicios personales como vigilancia. Esto es, solo el 16% tienen empleos que pueden considerarse de calidad media hacia arriba. En términos de tamaño y tipo de establecimiento donde trabajan los jóvenes, 47.3% trabaja en micronegocios, 21.5% en establecimientos pequeños, 12.9% en establecimientos o empresas grandes, 11.7% en medianos. 61.1% trabaja en empresas, negocios, 30.5% en hogares, incluyendo trabajo doméstico. Esto es, casi el 70% de los jóvenes que trabajan lo hacen en pequeños y micronegocios, que no suelen contar con prestaciones, buenos sueldos o estabilidad. En términos de posición en el trabajo, 81.3% son trabajadores subordinados y remunerados, es decir, empleados. 10.3% trabajan por cuenta propia y solo el 1.6% son empleadores, es decir, algún tipo de empleados con nivel jerárquico o que ellos tienen su propio negocio. 6.7% no reciben ingreso alguno. Según el INEGI, en 2025 la informalidad total es del 54.8% de la población ocupada. Para jóvenes, el Boletín de Juventud 2025 reporta que la tasa de informalidad juvenil llega al 58.8%, casi 60% frente al 54.3% del total de la población. Es decir, 6 de cada 10 empleos de jóvenes son en la economía informal. Las prestaciones entre jóvenes subordinados y remunerados, solo el 48.1% tiene acceso a servicio de salud, menos de la mitad. Solo el 59.3% tiene vacaciones y aguinaldo u otras prestaciones. Solo el 48.5% cuenta con un contrato por escrito. Menos de la mitad tiene un contrato. Es decir,
Más o menos de la mitad de los jóvenes empleados carece de prestaciones completas o contrato formal siquiera. Y así, el empleo de 8 de cada 10 jóvenes entre 15 y 29 años depende directamente de las condiciones de la economía del país y de la supervivencia de las empresas formales o informales para las que trabajan. Más de la mitad de esas empresas para las que trabajan son informales. Esto en un país que hoy crece en promedio, datos duros, 0% anual. Acaba de salir hoy el reporte. Es decir, en lo que queda de este año y en lo que viene, no habrá nuevas empresas en México. No habrá nuevos empleos. No habrá mejores sueldos. Si todo se mantiene constante, pero un pequeño catarro económico en Estados Unidos pone en riesgo directo el empleo de por lo menos 8 de cada 10 jóvenes mexicanos. En materia de ingresos, también según el INEGI, los datos son brutales. La jornada laboral promedio es de 40.7 horas semanales, 43 horas para hombres, 37 para mujeres. El ingreso promedio es de 33.8 pesos por hora trabajada, ligeramente más alto en mujeres que en hombres. Si el promedio es de 40 horas a la semana, el promedio de ingresos semanal en México para jóvenes es de 1,360 pesos a la semana. En un mes, alrededor de 5,500 pesos. Entre jóvenes subordinados, 46.8 recibe hasta un salario mínimo. 33.6, más de un salario mínimo, pero hasta 2. Solo el 7.2% gana más de 2 salarios mínimos. El 12% no lo especificó. A ver, me cuesta mucho trabajo imaginar esa felicidad de la que habla la señora Sheinbaum entre los jóvenes con 5,500 pesos al mes, trabajando 40 horas, cuando solo el 2% de esos jóvenes tiene un título de educación superior que le permitirá tener mejores oportunidades de mejorar esas condiciones. Esa es la realidad de nuestros jóvenes, en datos duros y oficiales, no en discursos tramposos. Y eso que todavía no hablo de lo peor, de la violencia y la inseguridad. Con datos duros del INEGI, de la organización México Unido contra la Delincuencia y de 2 análisis que hicieron los periódicos El Universal y El Economista con datos oficiales, te puedo decir que el contexto de inseguridad y violencia en el que viven los jóvenes de México es aterrador. En 2023 se registraron 31,062 homicidios en México, una tasa de 24 homicidios por cada 100,000 habitantes. Para jóvenes de 15 a 29 años, la tasa de homicidios fue de 40 por cada 100,000. 44% mayor que la media nacional. Además, las agresiones u homicidios fueron la principal causa de muerte entre personas de 15 a 44 años. La principal causa de muerte. 4 de cada 10 víctimas de asesinato o desaparición tenían entre 12 y 29 años. Y en promedio, 26 jóvenes son asesinados cada día. El Atlas de Homicidios 2023 de México Unido contra la Delincuencia indica que alrededor del 34% de las víctimas de homicidio tienen entre 15 y 29 años. Un informe nacional con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Encontradas muestra que el grupo de 25 a 29 años concentra la mayor proporción de personas desaparecidas y que 18% de los casos corresponde a personas entre 0 y 19 años, 18%. Entre 2024 y 2025, un estudio de la Universidad de Guadalajara documenta un aumento del 63.6% en desapariciones en adolescentes de 15 a 19 años y que el grupo de 25 a 29 años sigue siendo el más afectado de todos. 17,690 personas no localizadas de esa edad. En términos de percepción de inseguridad y victimización, según la encuesta nacional de victimización del INEGI, 60.7% de la población de 18 años y más considera la inseguridad el problema más grave del país. Los asaltos en carreteras están fuera de control y así los jóvenes no pueden desplazarse por su país. Y las extorsiones en los micro y pequeños negocios están por los aires. En esos negocios en los que trabaja el 70% de los jóvenes, que es extorsionado impunemente por el crimen organizado. En ese contexto, me cuesta mucho trabajo pensar que los 30 millones de jóvenes mexicanos entre 15 y 29 años de edad están felices y plenos y que le agradecen al gobierno de Sheinbaum las condiciones en las que viven. Me cuesta mucho trabajo pensarlo. Supongo que el morenato vive confiado en 2 cosas.
las transferencias de dinero en efectivo a jóvenes a través de distintos programas sociales y las monumentales y millonarias campañas de propaganda oficial que el régimen paga cada año en plataformas digitales, influencers del bienestar y youtuberos sin dignidad. Y sí, es muy probable que para muchos jóvenes de México recibir dinero en efectivo del gobierno sea motivo suficiente para respaldar a ese gobierno. El tema para mí es, ¿qué pasa cuando ese dinero en efectivo deje de compensar la violencia, la inseguridad, la falta de oportunidades, la falta de ingresos, la falta de igualdad en condiciones para los mexicanos jóvenes? ¿Qué pasa cuando las multimillonarias campañas de propaganda sean insuficientes para apaciguar el enojo de jóvenes que no ven un futuro promisorio y solo ven violencia e inseguridad? ¿Qué va a pasar cuando las condiciones de violencia e inseguridad y el estancamiento económico empeoren aún más y hagan peores sus condiciones de vida? Porque no hay un solo dato, ni política ni programa de gobierno que nos deje pensar que nada de lo que te acabo de platicar vaya a mejorar. Al revés, todo parece que va a empeorar. Déjame te doy otro dato duro. En las elecciones presidenciales del año pasado, justo el grupo de edad que menos participa en elecciones es el que va de 20 a 29 años de edad. En ese grupo solo votan el 48%. Es decir, el 52% de los jóvenes entre 20 y 29 años de edad no votaron el año pasado, con credencial de elector, La interpretación más común de este dato es: pinches jóvenes, son unos apáticos, les vale madre la política y su país. Pero para mí hay otra interpretación mucho más certera. Mi interpretación es que la generación Z no ve en la oferta política actual a ningún partido o líder político que pueda hacer algo por ellos. Es decir, yo no creo que sean apáticos ni que les valga madre el país ni la política. Lo que veo es que a los jóvenes no les dice nada hoy la oferta política de México. Y así, ¿qué pasaría si esos jóvenes empiezan a mostrar repudio por el régimen actual, por el partido que gobierna? ¿Qué pasaría si, a pesar de no ver ofertas políticas viables, se convierte en tendencia a repudiar al morenato? ¿Qué pasa si una parte interesante de ese 52% que no vota, de pronto despierta y empieza a tratar de participar y votar por rechazo al régimen actual? Si esos jóvenes despiertan y se dan cuenta de que el morenato ha gastado cientos de miles de millones de pesos en obras faraónicas inservibles, 1 billón de pesos en rescatar a Pemex que esté en quiebra, miles de millones de pesos en pendejadas como la megafarmacia y Mexicana de Aviación, además de los miles de millones de pesos que se han robado, en lugar de gastar todo ese dineral en educación, en salud, en apoyo al empleo y a los nuevos negocios, en la vivienda de los mexicanos, las cosas podrían cambiar. Si esos jóvenes despiertan y se dan cuenta de que la inseguridad y la violencia tiene todo que ver con las alianzas del régimen con el crimen organizado y la plena impunidad con la que operan, las cosas pueden cambiar. Si esos 30 millones de jóvenes, la mayoría de los cuales tiene credencial de elector, se da cuenta que tiene todo el poder para quitar y poner gobiernos en todo el país, todo puede cambiar. El chiste es que despierten y que se den cuenta. Y ahí es donde está una de las tareas más importantes de la resistencia de ciudadanos útiles y felices. Deja de decirles apáticos y flojos y ayúdalos a ver el país en el que viven y a entender que podrían vivir en un país mucho mejor. Esa es la gran tarea de la resistencia de ciudadanos útiles y felices. Y por eso, ¡viva la resistencia! Una producción de Dixo.